Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Carolina Sabogal, Jason Guzmán, Evelyn Trujillo y Fernando Pérez. El tema que nos toca a nosotros son las tablas hash. ¿Cómo llaman? Bueno, las tablas hash. ¿Qué es una tabla hash? Son estructuras de datos que pretenden la inserción, búsqueda y borrado de elementos en tiempo constante, o sea, momentáneamente. Cero. Tiempo constante. Bueno, el término hash proviene aparentemente de la analogía con el significado estándar en inglés de dicha palabra en el mundo real, que es picar y mezclar. Donald Knuth cree que Hans Peter Lund, investigador de IBM, fue el primero en utilizar el concepto en un memorándum fechado en enero de 1953. Su utilización masiva no fue hasta después de 10 años. El origen del algoritmo de hash es la ambición de los científicos por encontrar una forma rápida de encontrar la información. Por eso, pues acá decimos que tiende a ser constante, tiene que ser constante. Bueno, esto es una forma correcta de distribución hash. Como vemos, aquí podemos ver que cada elemento está almacenado en su casilla adecuada. Esto es la forma incorrecta y esto nos lleva a algo llamado colisión. ¿Qué es la colisión? Pues la colisión es que muchos elementos quedan en una sola casilla. En el caso del hashing es conocido como el método de dispersión. Es una metodología altamente eficiente para estas operaciones. El hashing consiste en una transformación matemática con clave K con una función H sub K, que da como resultado la posición de K en las tablas hash. Entonces, como vemos acá, 31, 3 más 1, les da la posición 4. Bueno, una desventaja del hashing es que el conjunto posible de claves siempre es mayor a la de las casillas. Por eso uno generalmente reestructura las tablas hash para hacerlas más grandes, porque ese es como el problema. Y pues también tenemos otro problema con el hash, es que pues por ser en tiempo constante ahí estamos sacrificando mucha memoria. Bueno, cuando hay colisiones se requiere un proceso adicional para encontrar una posición disponible para la clave, o sea, lo que les explicaba ahorita, que no todos los elementos pueden estar en una sola casilla, entonces se utilizan funciones para dispersar todo ese tipo de información. Esto obviamente degrada la eficiencia del método, por lo que se trata de evitar al máximo esa situación. Pues es que una colisión ya prácticamente toca una reestructuración total del mercado. Una función de hashing que logra evitar el 100% de las colisiones es prácticamente, pues es posible, pero es muy poquito la posibilidad. Es conocida como hashing perfecto. Entonces, como vemos acá, cada elemento tuvo una dispersión, tiene su espacio único acá, entonces se puede decir que esta es el ejemplo de un buen hash. Esto es una colisión porque como vemos todos los elementos van a una sola casilla, entonces está mala la dispersión. Y esto es inaceptable, que aunque tiene colisiones, pero pues se puede sostener, ya sea para una futura reestructuración. El direccionamiento de tabla hash. Bueno, el direccionamiento de tabla hash básicamente habla de cómo resolver las colisiones. Como decía mi compañero, las colisiones son cuando una clave da igual y ya hay otra clave en esa posición. Entonces, ahora bien, cuando se tienen dos números que generan la misma dirección, se tiene una colisión. Por lo tanto, se necesita solucionar la colisión y tenemos dos tipos de direccionamiento. El direccionamiento abierto o lineal. Este tipo de solución de colisiones consiste en colocar la siguiente posición vacía al generar la colisión. Aquí les hice un ejemplo. Por lo menos yo creé esta tabla, ¿cierto? Esto es una tabla hash. Entonces, esto va de 0 a 28, que son las letras del alfabeto. Vamos a organizar por orden alfabético. Lo ideal es que en cada una haya un solo nombre, pero es que no hay una sola persona que se llame Ana y no hay más nombres por la A. Entonces lo que hace el método del lineamiento es, bueno, me llegó Ana, ¿cierto? Entonces
me llegó Benito y me llegó David. Hasta ahí no tenía ningún problema, pero luego me llega Andrés. Lo que hace él es que busca, él redirecciona a Andrés para que me queden, por decir, para que me queden en orden alfabético, pero ubicadas en diferentes posiciones. El direccionamiento cerrado es un tipo de solución de colisiones y no tiene ningún problema con que se repita la posición. Lo que se hace aquí es que en vez de haberla direccionado hacia abajo, él va creando una lista. Entonces, pues acá seguido me colocaría a Andrés, a Andrea, a Alma, etcétera, etcétera. El direccionamiento cuadrado consiste en que si tengo una casilla y está ocupada, la elevo ahí a la 2. Un ejemplo. Entonces aquí yo tengo, como decía mi compañero, este método es de sumar para hallar la clave. 1 más 1 me da 2 y tengo el número 2 que lo voy a ubicar en una casilla. Yo cojo el primero que me llega, que es el 11, y lo ubico aquí en el 2. Entonces, 2 elevado a la 2 me da 4 y voy a la casilla 4 y ubico el 2. Buenas tardes. Vamos a ver las funciones hash. Estos métodos son los que nos van a permitir cómo insertar un dato en cada tabla o en una regla. Consiste en tomar la clave del recibo de cada clave entre el número de componentes de la regla. Si tengo un arreglo n de n elementos y se va a insertar un elemento k, vamos a utilizar el método de división. Esta es la función que vamos a usar nosotros, donde h de k es lo mismo que decir f de x, que es igual a la clave. Y eso es lo que nos quiere decir que vamos a tomar el residuo de la división, el cual vamos a tomar para poder ubicar la posición. Nuevamente, esta es una sección que vamos a tomar durante este funcionamiento. Cuando el número no es par, vamos a tomar el número par que va seguido de él, o el que más se nos aproxime. Este es el ejemplo, como le decía el informe. H de k es lo mismo que decir f de cada uno del ejemplo, sea n, 12 o el número que vamos a insertar, y sea k el número de la regla. H de 100 es igual a 100, n entre 2 es igual a la posición de 4, es el 4 donde lo pagar. Es como decir que vamos a dividir 100 entre 12 y el número que nomás nos aproxima es el 8 y el residuo de esto va a ser 4. Este es el número 4, que es la posición que vamos a ubicar nuestro número dentro de la tabla recta, que es el número 12 que va dentro de nuestra posición. Módulo de truncamiento. Ignora la parte de la clave y utiliza la parte restante como directamente inicia considerando los campos que son números y códigos numéricos. Si las claves, por ejemplo, son enteros de 8 dígitos y las tablas de transformación tienen 1000 posiciones, entonces el primero, el segundo y el quinto dígito desde la derecha hacia la izquierda puede encontrar la función de la conversión. Esta función se aplica para números de 8 a 10 dígitos, que nos permite ubicar mucho más fácil la posición donde vamos a ubicar nuestro número dentro del slot, el bucle, la recta de nuestra tabla hash. Como hemos diciendo, la posición número 1, la posición número 2 y la posición número 5. 8, 9, 5, 8, 9, 5, donde vamos a ubicar el slot, donde vamos a ubicar todo este número en la posición de la tabla hash. Función módulo de plegamiento. Lo que quiere decir que cogemos nuestros dígitos de izquierda a derecha y los repartimos en un modo conveniente normalmente. El modo más conveniente que siempre es de 3 en 3 hasta llegar a lo último que toca, que normalmente siempre nos da 2 o 1. Después utilizamos una función de las anteriores, sea la suma la división. Normalmente utilizamos la suma porque era más fácil que notar los números. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números ubicados. Sumamos de 3 en 3 más 2 y nos da la posición inicial donde vamos a ubicar en nuestra tabla hash el número efectivo. Algoritmo de hash o hash. Ahora les vamos a explicar cómo se implementa un algoritmo hash en Java. Se buscaron cómo crear la tabla, cómo insertar un elemento y cómo borrar un elemento.
Aquí se va a mostrar el paso a paso de la función creada en Java para la creación de una tabla. Dale. Aquí se crea el algoritmo, se van a crear dos variables, una t y una i. A la t le vamos a amarrar lo que es todas las casillas y a la i las ubicaciones que vamos a insertar dentro de la tabla. Aquí la función listMarrow va a ser la que nos ubique y nos guarde la reserva de las casillas que ya están previamente cargadas para luego insertarlas dentro de nuestra tabla. El algoritmo lo que hace es comprobar que la tabla está vacía para poder cargar todos los elementos y empezar a crear la tabla. Aquí en el elemento se crea, en el i, creamos las variables que vamos a introducir. Como estamos en una lista vacía, empezamos a crear y poder empezar a crear toda la tabla. Él empieza a crear un ciclo donde, como ve que la lista está vacía y no está no null, él empieza a crear nuevas asignaciones. Mostrarlo. Ahí se crearon las 7 asignaciones que tienen un valor de 8 porque se empieza desde 0. De esta forma creamos nuestra tabla. Ahora les voy a mostrar cómo se inserta un elemento dentro de la tabla. Dale una inserción manual. Dale, ahí.